Me llamo Alexandra Peterson, pero todos me llaman Alex. Tengo 32 años, un MBA y años de experiencia. Y pensé que estaba preparada para cualquier cosa en el mundo de los negocios. Entonces entré a la reunión del consejo de la empresa de mi padre y encontré a mi hermanastro Márquez sentado en mi silla. Los ejecutivos se volvieron hacia mí con una sonrisa burlona. Oh, bien. La secretaria está aquí, anunció Márquez con una sonrisa cruel. Le traes el café, ¿verdad? Lo que no sabía era que yo tenía algo más preparado. Antes de contarles lo que pasó después, déjenme saber desde dónde me están viendo. Denle like y suscríbanse para acompañarme en este camino de defender lo que es justamente tuyo. Crecí siendo la única hija de Richard Peterson, un emprendedor brillante que construyó Peterson Enterprises desde cero hasta convertirla en una empresa de tecnología médica incluida en la lista Fortune 500. Mis primeros recuerdos son de sentarme en su regazo en su oficina en casa, jugando con modelos prototipo, mientras él me explicaba sus inventos con palabras sencillas. Mi madre murió cuando tenía 7 años, así que durante 5 años fue solo papá y yo contra el mundo. Me llevaba a la oficina los fines de semana. Me enseñaba sobre negocios y siempre me decía que algún día la empresa sería mía para dirigirla. Todo cambió cuando tenía 12 años. Papá conoció a Stephanie Williams en una gala benéfica. Ella era hermosa, encantadora y al principio parecía genuinamente interesada en mí. 6 meses después, se casaron y de repente tuve un hermanastro. Márquez tenía 14 años cuando se unió a nuestra familia, 2 años mayor que yo. Al principio, las cosas entre nosotros estaban bien. Nos sentíamos incómodos el uno con el otro, pero parecía lo suficientemente amable. Esta es tu nueva hermana, Márquez, había dicho Stephanie cuando nos presentó por primera vez en un restaurante. Márquez me estudió por un momento antes de ofrecer una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Encantado de conocerte, Alex. Tu papá habla de ti todo el tiempo. Con el tiempo, noté cómo Márquez observaba mis interacciones con mi padre. La forma en que papá me despeinaba y preguntaba por mis proyectos de ciencia, la forma en que me llevaba a la oficina y me presentaba a todos como el futuro de Peterson Enterprises. En ese entonces no entendía cómo esas palabras afectaban a Márquez, pero lo aprendería en la secundaria. La tensión entre nosotros era palpable. Márquez destacaba en deportes y situaciones sociales, mientras yo seguía los pasos de mi padre. En ciencias y matemáticas, papá siempre encontraba tiempo para asistir a mis ferias de ciencias, a veces perdiéndose los partidos de Márquez para hacerlo. Stephanie nunca dejaba de señalarlo. Richard, perdiste otro campeonato de Márquez, decía en la cena. Marcó el gol de la victoria. Papá parecía culpable. Lo siento. Amigos, la feria de ciencias de Alex fue hoy y sabes lo importante que es. Su educación veía como los nudillos de Márquez se ponían blancos al sujetar el tenedor. A pesar de la creciente tensión en casa, me mantuve enfocada en mis metas. Me gradué como valedictorian y estudié negocios en Harvard. Justo como mi padre, durante veranos y vacaciones, trabajé en varios departamentos de Peterson Enterprises, aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. Empecé en el cuarto de correo, luego en servicio al cliente, después en investigación y desarrollo, marketing y finalmente finanzas. Papá insistía en que para liderar efectivamente, necesitaba entender cada puesto de la empresa. Después de obtener mi MBA, regresé a Peterson Enterprises a tiempo completo. Papá creó un puesto para mí como directora de proyectos especiales, permitiéndome trabajar en todos los departamentos y continuar aprendiendo el negocio de manera integral. Para ese momento, Márquez también se había unido a la empresa. Habiendo obtenido un título en negocios en Stanford, Stephanie había convencido a papá de que lo nombrara vicepresidente de ventas a pesar de su falta de experiencia. Durante los siguientes 5 años, trabajé incansablemente para demostrar mi valía, no solo como la hija de Richard Peterson, sino como un activo valioso para la empresa. Encabecé el desarrollo de un sistema innovador de monitoreo de pacientes que se convirtió en nuestro producto más vendido. Optimicé nuestro proceso de investigación y desarrollo, reduciendo costos en un 20% mientras aumentaba la producción. Construí relaciones con nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros socios. Mientras tanto, papá seguía siendo mi mentor, preparándome para eventualmente ocupar el puesto de directora de operaciones. ¿Estás lista, Alex?, me dijo en mi 30 cumpleaños. Después de la próxima junta trimestral, anunciaremos tu ascenso a CEO. Desde allí, trabajarás junto a mí durante algunos años y cuando esté listo para retirarme, tomarás el cargo de CEO. Estaba eufórica. Todo mi esfuerzo estaba dando frutos, pero, mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia, la forma en que ciertos ejecutivos dejaron de incluirme en los correos electrónicos,
Las reuniones a puerta cerrada entre Márquez, Stephanie y algunos miembros de la junta, el cambio sutil en cómo algunas personas me trataban en la oficina. Luego, 3 meses antes del anuncio de mi promoción. Papá se desmayó durante una reunión. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas avanzado. Los médicos le dieron 6 meses como máximo. Nuestro mundo se hizo pedazos. Pasé cada momento que pude a su lado, equilibrando las visitas al hospital con la necesidad de mantener la empresa funcionando sin problemas en su ausencia. Durante este tiempo, Stephanie fue sorprendentemente atenta, siempre en el hospital, siempre, hablando en privado con los médicos de papá. Estaba agradecida por su apoyo. Demasiado abrumada por el dolor y la responsabilidad como para cuestionar su devoción repentina, Márquez también dio un paso al frente, asumiendo más responsabilidades en la empresa, lo que agradecí ya que me permitió pasar más tiempo con papá. En las últimas semanas de papá, me hizo prometer que protegería su legado. La empresa es tu derecho de nacimiento, Alex, susurró, su voz débil. Pero sus ojos intensos. No dejes que nadie te la quite. La junta intentará intimidarte porque eres joven, porque eres mujer. No lo dejes. Demuéstrales de que están hechos los Peterson. Sostuve su mano y le prometí. 2 días después. Se fue. Las siguientes 2 semanas pasaron entre los preparativos del funeral y las llamadas de condolencias. Apenas podía funcionar. Moviéndome de un día a otro en piloto automático. Stephanie manejó la mayoría de los detalles del funeral mientras yo trataba de mantener la empresa estable. No fue hasta después del funeral que me di cuenta de que algo no andaba bien. Mis tarjetas de acceso de repente no funcionaban para el piso ejecutivo. Los correos electrónicos sobre reuniones importantes no me llegaban. Cuando le pregunté a Márquez al respecto, lo restó importancia, diciendo que eran problemas de TI debido a algunas actualizaciones de seguridad. Le creí porque quería creerle, porque estaba demasiado agotada para considerar otras opciones. Entonces llegó la mañana de la junta crítica, la primera desde el fallecimiento de papá. Llegué temprano, vestida con mi traje más profesional, el reloj favorito de papá en mi muñeca para darme valor. Pero cuando intenté entrar al área de estacionamiento ejecutiva, se me negó el acceso. Tuve que estacionarme en el lote general y entrar por el vestíbulo principal, donde la recepcionista, Bárbara, me miró con compasión. Ya están todos arriba, señorita Peterson. Me dijo suavemente. Empezaron hace unos 15 minutos. Mi estómago se hundió. La junta no estaba programada para comenzar hasta dentro de 30 minutos. Le agradecí y corrí hacia el ascensor. Un sentimiento de miedo crecía con cada piso que ascendía. Cuando llegué a la sala de juntas, respiré profundo. Me acomodé la chaqueta y abrí la puerta. Lo que vi adentro lo cambió todo. La sala de juntas de Peterson Enterprises siempre había sido mi lugar favorito en el edificio, con sus ventanas, de piso a techo, que daban vista a la ciudad. La mesa de caoba pulida con capacidad para 20 personas y la pared llena de patentes enmarcadas que mi padre había obtenido a lo largo de su carrera. Aquí se tomaban decisiones que salvaban vidas. Aquí fue donde mi padre construyó su legado. Pero mientras estaba en el umbral, la habitación se sentía extraña, hostil. Alrededor de la mesa estaban 12 personas, la junta directiva, mi madrastra, Stephanie. Y en la cabecera, en la silla de mi padre, estaba Márquez. Todos se volvieron hacia mí, algunos con vergüenza. Otros con fría calculadora, y Márquez con un triunfo inconfundible. Oh, la secretaria está aquí, dijo Márquez con una sonrisa burlona. Necesitaremos café. Negro para mí, con crema y azúcar para los demás. Por un momento pensé que era una broma de mal gusto. Miré alrededor esperando que alguien lo corrigiera. Que me invitara a tomar mi lugar legítimo en la mesa. Nadie habló. Nadie quiso mirarme a los ojos excepto Stephanie, que me evaluaba con frialdad. ¿Qué está pasando? Logré preguntar finalmente. ¿Por qué empezó la reunión antes? ¿Y por qué está sentado ahí? Márquez se recostó en la silla de mi padre, extendiendo los brazos en un gesto de posesión. Reunión familiar urgente antes del evento principal. Su tono dejaba claro que no sentía ninguna disculpa. Lamento que no te hayan informado. Stephanie se puso de pie, su atuendo negro de duelo le daba el aspecto de un cuervo elegante. Alexandra, ha habido algunos cambios desde el fallecimiento de tu padre. Quizá deberías sentarte para que te expliquemos. Me mantuve de pie. ¿Explicar qué exactamente? Gerald Hoffman, el miembro de la junta con más tiempo y un hombre que conocía desde niña. Carraspeó, Alexandra, tu padre hizo algunos cambios en su testamento y en la estructura de liderazgo de la empresa poco antes de morir. Solo estábamos revisando esos cambios. ¿Qué cambios? Pregunté con la voz peligrosamente baja. Papá y yo discutimos extensamente el plan de sucesión. Yo iba a ser nombrada CEO y luego, eventualmente, CEO cuando él se retirara.
Márquez se rió, los planes cambian. Hermana, papá tuvo dudas sobre confiar su obra de vida a alguien con tan poca experiencia en el mundo real. Eso no es cierto, dije firmemente. He trabajado en todos los departamentos de esta empresa. Me he probado una y otra vez, sin embargo. Stephanie intervino con suavidad. Richard modificó su testamento 2 semanas antes de morir. Nombró a Márquez CEO. Con efecto inmediato tras su fallecimiento. La Junta ya ha ratificado el nombramiento. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Papá nunca haría eso sin decírmelo. Estuve con él todos los días en el hospital. No todos los días, replicó Stephanie, y no durante sus consultas privadas. Con sus abogados miré alrededor de la mesa buscando aliados. ¿Dónde estaba Franklin, el leal CFO de mi padre? ¿Dónde estaba Diane de investigación y desarrollo? Que siempre me había apoyado. También hemos hecho algunos cambios en el personal, dijo Márquez como si leyera mis pensamientos. Franklin se retiró ayer. Diane decidió buscar otras oportunidades. Estamos racionalizando operaciones. Me sentí enferma. Habían eliminado sistemáticamente a cualquiera que hubiera defendido mis derechos y la verdadera voluntad de papá. No creo nada de esto, dije. Quiero ver el testamento modificado. Quiero hablar con el abogado de papá. Por supuesto, dijo Stephanie, deslizando una carpeta por la mesa. Aquí tienes una copia de las secciones relevantes. En cuanto a Thomas, ya no está en la empresa, pero el nuevo socio que maneja nuestra cuenta estaría encantado de confirmar todo. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, la firma de mi padre, notariada y testificada, nombrando a Márquez como director ejecutivo de Peterson Enterprises con efecto inmediato tras su muerte. El documento parecía legítimo, pero algo se sentía profundamente mal. El padre que me sostuvo la mano en sus últimos días, que me recordó que la empresa era mi derecho de nacimiento, nunca habría hecho esto no puede estar bien, susurré, todo es perfectamente legal. Alexandra, dijo Howard Reynolds, el abogado principal de la empresa. Una nueva incorporación, noté. Alguien que Márquez trajo hace 6 meses. Ahora que hemos aclarado eso, continuó Márquez, hablemos de tu futuro en la empresa. Sé lo mucho que significa Peterson Enterprises para ti. Por eso, estoy dispuesto a ofrecerte un puesto como mi asistente ejecutiva. Podrás aprender las claves del verdadero liderazgo observándome. La condescendencia en su voz me hizo hervir la sangre. Alrededor de la mesa, varios miembros de la junta parecían incómodos. Otros claramente estaban involucrados en el golpe. Lo veía en sus expresiones satisfechas, en la forma en que se inclinaban ante Márquez como si él mereciera su posición. Es muy generoso de tu parte, Márquez, dije con voz firme. A pesar de la rabia y el dolor que sentía, pero necesitaré tiempo para asimilar todo esto. Si me disculpas. Por supuesto, dijo Márquez magnánimamente, tómate el día, pero necesito tu respuesta para mañana. Estamos haciendo muchos cambios aquí y necesito saber si estás con nosotros o no. Al darme la vuelta para salir, escuché susurros, igual que su padre. Demasiado emocional para los negocios. Siempre pensé que Richard cometía un error al educarla así. Márquez venderá esa división de investigación en un mes. Recuerden mis palabras, ese último comentario me hizo detenerme en la puerta. La división de investigación era el orgullo de mi padre, donde se desarrollaban nuestras tecnologías más innovadoras y que salvaban vidas. Si Márquez planeaba venderla, estaba en juego algo más grande que mi traición personal. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. Todo por lo que había trabajado, todo lo que mi padre había construido y prometido me había sido robado en las 2 semanas desde su muerte. Me habían excluido sistemáticamente, socavado y ahora humillado públicamente. Pero mientras bajaba en el ascensor hacia el vestíbulo, el dolor y el shock empezaron a cristalizar en algo más duro, más enfocado, algo parecido a la determinación. Creían que tenían a alguien. Creían que yo me derrumbaría. Lo que no sabían era que Alexandra Peterson era hija de su padre en más de un sentido. Y Richard Peterson nunca se echó atrás ante una pelea. En toda su vida salí de Peterson Enterprises en un día, con la carpeta manila que contenía el testamento modificado apretada en mi mano. El documento se sentía mal, pero no podía precisar por qué. La firma de mi padre parecía auténtica, aunque quizás un poco más temblorosa de lo habitual. Lo que podía explicarse por su enfermedad. En lugar de ir a casa, conduje hasta Riverside Park, el lugar favorito de mi padre para pensar. Habíamos pasado incontables domingos allí cuando yo crecía, alimentando patos y hablando de todo. Desde física cuántica hasta la mejor manera de hacer un sándwich de mantequilla de maní. Me senté en nuestro banco habitual y traté de darle sentido a lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El Alexandria Coffee Shop. 20 minutos. Ven sola, Franklin.
Franklin Edwards había sido el CFO de mi padre por más de 20 años y uno de sus amigos más cercanos, si alguien sabía lo que realmente estaba pasando. Ese era Franklin. Corrí hacia mi coche y manejé hasta la pequeña cafetería a 10 cuadras de la oficina. Franklin ya estaba allí, sentado en una esquina, con su habitual apariencia impecable, ahora despeinada. Su cabello plateado estaba desordenado. Cuando me vio, el alivio se reflejó en su rostro cansado. Gracias a Dios que viniste, dijo mientras me sentaba junto a él. No estaba segura si estaban monitoreando tu teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Franklin? Pregunté. Dijeron que te retiraste. Él soltó una risa amarga. Retiro forzado es más exacto. Me dieron una opción: aceptar el paquete o enfrentar una auditoría por algunas irregularidades contables convenientemente descubiertas. Irregularidades fabricadas. Supongo, por supuesto, pero habrían sido lo suficientemente convincentes como para destruir mi reputación. Tengo nietos en que pensar. Se inclinó hacia adelante. Lo siento, Alex. Debería haber luchado más. No, lo entiendo. Pero Franklin, ese testamento, esos cambios. Mi padre nunca me habría excluido así. Franklin miró a su alrededor nerviosamente antes de sacar una pequeña yende de cuero de su chaqueta. Tu padre sospechaba que algo así podría pasar. Unos 3 meses antes de su diagnóstico, notó que Márquez y Stephanie tenían reuniones privadas con ciertos miembros de la junta. Me pidió que vigilara. Deslizó la yende por la mesa. Esto parece una yende común, pero tiene un USB oculto en el lomo. Contiene documentación de algunos movimientos financieros muy cuestionables que Márquez ha estado orquestando con la ayuda de Howard Reynolds. Han estado reestructurando deudas, moviendo activos silenciosamente, y lo más preocupante, devaluando la división de investigación y desarrollo. ¿Por qué devaluarían I+D? Pregunté. Eso es el corazón de la empresa. Para facilitar la venta, explicó Franklin. He oído rumores de que Márquez ya ha estado en negociaciones con Verit Pharmaceuticals. Han querido nuestra tecnología de monitoreo de pacientes por años, pero tu padre siempre se negó a vender. Verit Pharmaceuticals era conocida por adquirir tecnologías médicas prometedoras, subir los precios y hacer que los dispositivos que salvan vidas fueran inaccesibles para pacientes comunes. Todo lo que mi padre había combatido. Hay más, continuó Franklin, sacando un sobresellado. Tu padre me dio esto la semana antes de morir. Me hizo prometer que te lo entregaría si algo le pasaba o si había cambios repentinos en el liderazgo de la empresa. Con manos temblorosas abría el sobre. Dentro había una carta con la letra de mi padre. Mi querida Alex, si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas y estás enfrentando una lucha por lo que es legítimamente tuyo. Hace tiempo sé que Stephanie y Márquez han estado trabajando en nuestra contra. He intentado protegerte a ti y a la empresa, pero mi enfermedad complicó las cosas. No confíes en el testamento que te presenten. He hecho arreglos con Isabella Chen, de Robinson & Partners. Ella tiene el testamento original y documentos que protegerán tu posición. La clave está en los estatutos. Sección 7, párrafo 3. Recuerda lo que te enseñé. En los negocios, como en el ajedrez, a veces hay que sacrificar una pieza para ganar la partida. Puede que haya parecido darles lo que querían, pero fue solo para revelar sus verdaderas intenciones. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que te dan crédito, y la única persona en quien confío para continuar con mi legado. Lucha por lo que es tuyo, Alex. Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía y releía la carta. Mi padre había sabido. Había estado preparándose para esta traición, incluso mientras luchaba por su vida. Isabella, dije, limpiándome los ojos. No la conozco. Nueva socia en el bufete de abogados de tu padre, explicó Franklin. Se cambió a ella en privado. No se lo dijo a Stephanie. Ella te está esperando. Antes de que pudiera responder, Franklin me entregó un último papel. Esta es una copia de la sección 7. Párrafo 3 de los estatutos de la empresa. Tu padre me pidió que hiciera esta enmienda hace 2 años. La Junta la aprobó sin entender realmente su significado. El párrafo estaba lleno de lenguaje legal denso, pero su significado era claro. Cualquier cambio en el liderazgo ejecutivo principal requería la aprobación del 75% de los accionistas si el líder propuesto tenía menos de 5 años de experiencia en la alta gerencia dentro de la empresa. Márquez solo había estado en Peterson Enterprises durante 4 años. La Junta no puede aprobar unilateralmente a Márquez como CEO, me di cuenta. Tiene que ser votado por los accionistas. Franklin asintió. ¿Y adivina quién controla él? 40% de las acciones. John susurré. Mi padre me había transferido las acciones en mi 30º cumpleaños. Márquez y Stephanie juntos solo controlan el 30%. El 30% restante está dividido entre los miembros de la Junta y algunos otros accionistas minoritarios.
Solo, necesitas convencer a algunos de ellos para bloquear el nombramiento. Una ola de esperanza me recorrió por primera vez desde que entré a esa sala de juntas. Pero ese documento que vi. El testamento modificado. Por eso necesitas ver a Isabella. Tu padre fue muy cuidadoso con la planificación de su herencia. Si ese testamento es lo que sospecho, hay serias dudas legales sobre su validez. Durante la siguiente hora, Franklin y yo desarrollamos un plan. Primero, me reuniría con Isabella Chin para verificar el estado del testamento real de mi padre y determinar si la versión modificada era legítima. Luego, contactaríamos discretamente a accionistas leales y miembros de la junta que no estuvieron en la reunión de la mañana. Finalmente, convocaríamos una reunión de junta de emergencia donde presentaría mis pruebas y desafiaría el nombramiento de Márquez. Necesitarás moverte rápido, advirtió Franklin. Márquez no está perdiendo tiempo ya programado. Reuniones con Verit Pharmaceuticals para la próxima semana. Justo cuando íbamos a salir, Franklin me agarró del brazo. Alex, ten cuidado. Ya han demostrado que están dispuestos a llegar a extremos para tomar el control. Protégete, asentí. De repente consciente de la gravedad de lo que estaba emprendiendo. Esto no era solo una disputa familiar o un desacuerdo corporativo. Esto era un golpe calculado con millones de dólares y el legado de mi padre en juego. Una cosa más, dijo Franklin, con expresión grave. Howard Reynolds ha estado recopilando un expediente sobre ti. Buscando vulnerabilidades, información personal, relaciones, cualquier cosa que puedan usar en tu contra si decides luchar. Que lo intenten, dije, con la determinación endureciéndose en mi interior. Piensan que me conocen, pero no tienen idea de lo que soy capaz. Mientras conducía hacia la reunión con Isabella Chin, sentí que una calma extraña se apoderaba de mí. El shock inicial y el dolor estaban dando paso a una determinación enfocada. Márquez y Stephanie habían cometido un error crítico. Me habían subestimado, me habían descartado como la hija emocional del fundador que podía ser manipulada y controlada. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La oficina de Isabella Chen estaba en un edificio histórico en el centro, lejos del brillante rascacielos que albergaba el bufete de abogados de mi padre. Esta discreción pronto aprendería. Era deliberada. Isabella no era lo que esperaba. En sus primeros 40 años, con un corte de cabello boba afilado y ojos aún más agudos, me recibió con calidez profesional. Alexandra dijo, extendiendo su mano, tu padre hablaba mucho de ti. Solo lamento que nos encontremos bajo estas circunstancias. Su oficina era minimalista pero elegante, con libros de derecho alineados en una pared y arte abstracto en otra. Ella me indicó que me sentara y fue directo al grano. Te estaba esperando. Dijo, tu padre dejó claro que Stephanie y Márquez actuarían rápido tras su fallecimiento. Así que sabes del testamento modificado que están presentando. La expresión de Isabella se endureció. He oído hablar de él, sí. ¿Puedo verlo? Le entregué la carpeta. Ella examinó el documento con cuidado, frunciendo el ceño con cada página. Esta firma, dijo finalmente, es consistente con la de tu padre. Pero hay diferencias sutiles. Más importante aún, el sello notarial pertenece al cuñado de Howard Reynolds. ¿Eso es legal? Es un conflicto de interés como mínimo. En el peor de los casos, si la firma fue obtenida bajo presión o es falsificada, estaríamos ante un fraude criminal. Apartó el documento afortunadamente. Tu padre previó algo así. 2 meses antes de ser hospitalizado, firmó un testamento y un plan de sucesión completos conmigo como abogada ejecutora. Abrió un cajón en su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Este es el testamento legítimo y el plan de sucesión corporativa. En él, tu padre te nombra explícitamente como su sucesora en Peterson Enterprises para asumir el cargo de CEO inmediatamente tras su muerte, con una transición a CEO en un plazo de 2 años. Un alivio me invadió entonces. El testamento que están usando es inválido, casi seguro, pero probar eso en la corte podría tomar meses, incluso años. Los casos de control corporativo son notoriamente complejos y lentos. Pero sonrió por primera vez. Tu padre incluyó algunas salvaguardas. La disposición en los estatutos sobre la aprobación de los accionistas es nuestra herramienta inmediata, más fuerte. Durante las siguientes 3 horas, Isabella y yo elaboramos una estrategia legal. Preparamos documentos para impugnar la validez del testamento modificado. Redactamos comunicaciones para los accionistas y planeamos la reunión de junta de emergencia que convocaría. Cuando terminamos, tenía un portafolio de cuero lleno de documentos legales, poderes para accionistas y un guión detallado para la confrontación que se avecinaba. Recuerdan, dijo Isabella al despedirme, esperan que te emociones. Que lo tomes como algo personal. No les des esa satisfacción. Esto es un asunto de negocios. Afróntalo con la misma racionalidad y desapego que tendría tu padre, asentí. Pero ambas sabíamos que esto era personal. Tenía que serlo. Este era el legado de mi padre.
Mi derecho de nacimiento y mi futuro lo que intentaban robar. Desde la oficina de Isabella, conduje a mi apartamento para prepararme. La adrenalina que me había sostenido durante el día comenzaba a desaparecer, dejándome agotada. Necesitaba comida, descanso y apoyo emocional. Llamé a la única persona en quien confiaba plenamente, mi mejor amiga. Rachel llegó 30 minutos después con comida tailandesa, vino y una lealtad feroz. Esos buitres traicioneros, se indignó después de que le contara la situación. Nunca confié en Stephanie. Demasiado perfecta, demasiado pulida. Y Márquez, siempre te ha mirado con resentimiento, necesito estar preparada para mañana, dije, jugando nerviosamente con mi corbata de pad. Esto no puede ser solo un drama familiar. Tiene que ser por lo que es mejor para la empresa. Rachel nos sirvió una copa de vino a cada una. Cariño, es ambas cosas, y está bien. Tu padre construyó esa empresa para ti. Todo el mundo lo sabe. Esto no es solo política corporativa. Es tu madrastra y tu hermanastro intentando robar tu herencia. Lo sé, lo admito. Pero Isabella dice que tengo que mantener la emoción fuera de la reunión, claro, pero ahora, conmigo, puedes sentir todo lo que necesites sentir. La permisión rompió algo dentro de mí. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, realmente lloré por él, por nuestro futuro perdido juntos, por la traición de personas que deberían haber protegido su legado. No saqueado. Rachel me sostuvo durante todo el proceso, dejándome purgar el dolor y la rabia que había estado acumulando durante semanas. Cuando la tormenta pasó, me sentí limpia, enfocada. Extendí los documentos de Isabella sobre la mesa del comedor y los revisé nuevamente con Rachel. Necesitas verte adecuada para mañana, dijo Rachel, después de que finalizáramos el plan, el traje de poder, el que tu papá te dio para tu graduación de Harvard. Asentí. El traje gris carbón de Armani era mi armadura, mi conexión con mi padre y un recordatorio de lo que estaba luchando por proteger. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté a las 5, me duché y me vestí con cuidado deliberado. El traje gris, una camisa blanca impecable. El reloj de mi padre y los simples pendientes de perlas que me dio en mi 16º cumpleaños. Recogí mi cabello en un chignon elegante y apliqué un maquillaje mínimo. La mujer en el espejo se veía tranquila, profesional y decidida. Se veía como una CEO. Llegué a Peterson Enterprises a las 7:30. Una hora antes de la reunión de emergencia que había convocado. La seguridad parecía sorprendida al verme, pero no me detuvieron. Mi tarjeta de acceso todavía funcionaba para el edificio principal. Solo que no para las áreas ejecutivas. Eso cambiaría hoy. En el vestíbulo me encontré con Janet de contabilidad, quien me dio una sonrisa comprensiva. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja sobre Márquez tomando el control. No por mucho, le aseguré. Observa este espacio. Sus ojos se agrandaron, pero asintió aprobatoriamente. Buena suerte, Alex. La mayoría de nosotros estamos de tu lado. Ya sabes. Eso me dio más confianza mientras me dirigía a la sala de conferencias en el 3er piso, el espacio de reuniones más grande fuera del nivel ejecutivo. Franklin ya estaba allí, configurando un proyector y organizando documentos. ¿Listos?, preguntó. Tan lista como siempre, respondí. Trabajamos en silencio eficiente. Organizando los materiales en cada asiento, conectando la presentación al proyector y probando el sistema de intercomunicación de la sala. A las 8:15, todo estaba en su lugar. Los primeros en llegar fueron los miembros de la junta que no habían estado en la reunión de ayer, incluyendo a la doctora Sarah Thompson del Comité Médico Asesor y James Wilson, viejo amigo de mi padre y socio comercial. Ambos parecían confundidos, pero me saludaron cálidamente. Alex, ¿qué está pasando?, preguntó James. Regresé de Londres anoche y encontré mensajes sobre el nombramiento de Márquez como CEO. Eso no puede ser cierto. No lo es, le aseguré. Por eso estamos aquí. A las 8:25, la sala se estaba llenando. Los miembros leales de la junta a un lado, los aliados de Márquez al otro y los indecisos en el medio. Franklin estaba junto a la puerta, verificando los nombres contra nuestra lista de invitados. A las 8:28, Isabella llegó con su asistente, ambos con documentos legales adicionales. A las 8:30 en punto, las puertas se abrieron por última vez. Márquez Troden, con Stephanie a su lado. Ambos luciendo molestos y ligeramente preocupados. Howard Reynolds y otros 3 ejecutivos que reconocí como aliados de Márquez lo siguieron. ¿Qué significa esto, Alexandra?, demandó Stephanie. Las reuniones de junta de emergencia solo pueden ser convocadas por el CEO o la mayoría de la junta. En realidad, dije con calma, según el artículo 4. Sección 2 de nuestros estatutos corporativos, cualquier accionista que controle más del 25% de las acciones con derecho a voto puede convocar una reunión de emergencia cuando hay dudas sobre el liderazgo ejecutivo. Como yo controlo el 40% de las acciones,
Estoy completamente dentro de mis derechos. Márquez resopló: esto es una pérdida de tiempo. La Junta ya ha aprobado mi nombramiento como CEO. Ese es uno de los temas que discutiremos hoy, respondí con la voz firme. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que cubrir. Me dirigí a la cabecera de la mesa de conferencias. La posición de autoridad. Márquez dudó, claramente irritado, porque había reclamado su lugar, pero finalmente se sentó a mitad de la mesa. Stephanie tomó el asiento a su lado, con el rostro convertido en una máscara de fría furia, mientras los últimos asistentes se acomodaban. Miré alrededor de la sala. 20 personas que decidirían el futuro de Peterson Enterprises. 20 personas que serían testigos de mi mayor triunfo o de mi humillación más pública. Respiré hondo, canalizando todo lo que mi padre me había enseñado sobre liderazgo y coraje. El tiempo de preparación había terminado. La confrontación había comenzado. La sala de conferencias quedó en silencio mientras yo estaba de pie en la cabecera de la mesa. 20 pares de ojos fijos en mí, desde hostiles hasta curiosos y apoyadores. Había practicado este momento mentalmente docenas de veces desde ayer. Pero ahora que había llegado, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Pensé en mi padre, en su fe inquebrantable en mí, y encontré mi voz. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, comencé. He convocado esta reunión de emergencia para tratar algunas preocupaciones serias respecto a la reciente transición en el liderazgo de Peterson Enterprises. Márquez se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Ya hemos tratado esto, Alexandra. La Junta aprobó mi nombramiento como CEO de acuerdo con el testamento modificado de tu padre. Ese es precisamente el problema que necesitamos discutir, respondí con calma. Existen dudas significativas tanto sobre la validez de esa enmienda como sobre la legalidad del proceso de aprobación de la Junta. Asentí hacia Franklin, quien distribuyó carpetas a todos los presentes. En estos paquetes encontrarán varios documentos que, creo, cambiarán su comprensión de la situación actual. Mientras los miembros de la Junta empezaban a abrir sus carpetas, continué primero. Me gustaría abordar el testamento modificado que se ha presentado como justificación para el cambio en el liderazgo. Isabella Chin, la abogada de mi padre, tiene información importante para compartir. Isabella se levantó, su presencia imponía respeto inmediato. Buenos días. Soy Isabella Chen, socia en Robinson & Partners y abogada personal de Richard Peterson durante los últimos 18 meses. Fui responsable de ejecutar el testamento final del señor Peterson, fechado 3 meses antes de su fallecimiento. Sostuvo un documento con la firma distintiva de mi padre y un sello oficial. Este es el testamento legítimo de Richard Peterson, debidamente testificado y notariado. En él, el señor Peterson nombra explícitamente a Alexandra Peterson como su sucesora en Peterson Enterprises para asumir el cargo de CEO inmediatamente tras su muerte, con una transición a CEO dentro de 2 años. Se escucharon murmullos alrededor de la mesa. Howard Reynolds intervino rápidamente. Tenemos un testamento modificado ejecutado 2 semanas antes de la muerte de Richard que supera ese documento. La sonrisa de Isabella fue afilada como una navaja. Sí, he examinado ese documento. Hay varios elementos preocupantes que ponen en duda su validez. Primero, el notario que lo autenticó es el cuñado de Howard Reynolds, lo que crea un claro conflicto de intereses. Segundo, la firma muestra inconsistencias cuando se compara con los patrones conocidos de la firma de Richard, especialmente los de sus últimas semanas. Colocó otro documento sobre la mesa. Este es un informe preliminar de un perito calígrafo, aunque aún no es concluyente. Plantea serias dudas sobre si esa firma es genuina o fue obtenida bajo coacción. El rostro de Márquez se fue tornando cada vez más rojo. Esto es absurdo. Mi padre me dijo personalmente que quería que yo liderara la empresa, lo que nos lleva a nuestro segundo tema. Dije, reclamando el control de la reunión, que incluso si el testamento modificado fuera legítimo, algo en lo que tenemos fuertes razones para creer que no lo es. La aprobación del nombramiento de Márquez Williams como CEO por parte de la Junta violaba nuestros propios estatutos corporativos. Asentí a Franklin, quien avanzó la presentación para mostrar la sección 7, párrafo 3 de los estatutos de la empresa. Esta disposición, aprobada por esta misma Junta hace 2 años, establece claramente que cualquier cambio en el liderazgo ejecutivo principal requiere la aprobación del 75% de los accionistas si el líder propuesto tiene menos de 5 años de experiencia en la alta gerencia dentro de la empresa. Miré directamente a Márquez. Has estado en Peterson Enterprises durante 4 años y 2 meses. Este nombramiento debería haberse sometido a votación de los accionistas, no a una simple aprobación de la Junta. Gerald Hoffman, uno de los miembros de la Junta con más antigüedad, se ajustó las gafas mientras examinaba el estatuto. Recuerdo esta enmienda. Richard fue bastante insistente con ella en su momento.
Porque previó esta situación exacta, dije, mi padre siempre estaba 10 pasos adelante de Stephanie. Se levantó abruptamente. Esto no es más que un intento desesperado por socavar una transición legítima de poder. Alexandra está molesta por haber sido ignorada y está tratando de crear caos corporativo por despecho. Esto no se trata de mis sentimientos, respondí con calma. Se trata del futuro de Peterson Enterprises y de honrar las verdaderas intenciones de mi padre para la empresa que construyó. Avancé a la siguiente diapositiva, que mostraba proyecciones financieras. Ahora, me gustaría hablar sobre lo que Márquez planea hacer con la empresa una vez que asegure el control. Franklin se puso de pie y explicó a todos la documentación financiera que habíamos compilado. Las reuniones secretas con Verit Pharmaceuticals, la devaluación sistemática de la división de investigación, los precios proyectados de venta y las subsecuentes reducciones de personal. Bajo el liderazgo de Márquez, Peterson Enterprises sería desmantelada en menos de un año. Franklin concluyó que la división de investigación, que desarrolla tecnologías que salvan vidas, sería vendida a Verit, quienes inmediatamente aumentarían los precios en un estimado del 300%. Haciendo nuestras innovaciones inaccesibles para la mayoría de los pacientes. La doctora Thompson, nuestra directora médica, se veía horrorizada. ¿Es cierto esto? Márquez, ¿planeas vender y más de Averit? Son conocidos por sus abusos en precios. Márquez fulminó con la mirada a Franklin. Estas son estrategias comerciales confidenciales que han sido obtenidas ilegalmente. Toda esta presentación es espionaje corporativo. En realidad, contrarresté. Como accionista del 40% en esta empresa, tengo todo el derecho a esta información. Lo que no tengo es la obligación de quedarme callada mientras destruyes todo lo que mi padre construyó. La sala cambió. Podía sentirlo. Los miembros de la junta, que habían estado firmemente en el bando de Márquez, ahora se veían inseguros. Los que estaban indecisos se inclinaban hacia mí. Howard Reynolds intentó controlar el daño. Estos son solo exploraciones preliminares. No se han tomado decisiones sobre la venta de ninguna división. Jugué mi última carta, entonces quizá puedan explicar esto. Asentí a Franklin, quien repartió un último documento, un borrador de acuerdo de venta entre Peterson Enterprises y Verit Pharmaceuticals para la división de investigación. Fechado para la próxima semana y con la firma de Márquez ya estampada. La sala estalló. Los miembros de la junta hablaban, unos sobre otros exigiendo explicaciones. Márquez se levantó gritando sobre confidencialidad y visión estratégica. Stephanie intentaba retomar el control de la narrativa. Dejé que el caos girara por un momento antes de alzar la mano para pedir silencio. Sorprendentemente, la sala se silenció. Creo que la situación ya está clara, dije. Se ha usado una enmienda inválida al testamento de mi padre para justificar una acción inapropiada de la junta que instaló un liderazgo que pretende desmantelar esta empresa contra los deseos explícitos de su fundador. Por la presente, impugno formalmente el nombramiento de Márquez Williams como CEO por razones legales y procedimentales. Miré alrededor de la mesa. Como la mayor accionista individual y legítima heredera del liderazgo de esta empresa, solicito una votación inmediata para restablecer el plan de sucesión original, tal como se detalla en el testamento legítimo de mi padre y conforme a los estatutos de la empresa. Márquez golpeó la mesa con la mano. Esto es una toma hostil. ¿Crees que puedes venir aquí después de años escondiéndote detrás de tu padre y simplemente tomar el control? No eres más que su hija malcriada que nunca tuvo que ganarse nada en su vida. Su arrebato creó exactamente el contraste que necesitaba. Mientras él se enfurecía, yo me mantuve serena. Esto no es una toma de poder, Márquez. Es una corrección. He ganado mi lugar en esta empresa con años de trabajo duro, innovación y resultados. Mi padre no me eligió porque fuera su hija. Me eligió porque soy la mejor para el trabajo. Stephanie intentó un enfoque distinto. Alexandra, querida, estás bajo un estrés tremendo ahora mismo. El dolor puede nublar el juicio. Quizá deberíamos posponer esta discusión hasta que hayas tenido tiempo de procesar tu pérdida. Mi juicio está perfectamente claro, respondí, y mi padre me enseñó que nunca hay un mal momento para hacer lo correcto. Márquez, ahora desesperado, cometió su error fatal. Se levantó. Me señaló y se burló. Deja esas tonterías y tráenos café. Eso es lo único para lo que estás calificada aquí. La sala quedó inmóvil. Incluso sus aliados se veían incómodos ante el sexismo tan descarado en sus palabras. Sostuve su mirada con firmeza mientras alcanzaba el botón del intercomunicador en el teléfono de la sala. Seguridad, dije con claridad, por favor, acudan a la sala de conferencias 3B. Necesitamos escoltar a algunos ex ejecutivos fuera del edificio. Márquez se rió. No puedes estar hablando en serio. Soy el CEO de esta empresa. Ya no, dijo James Wilson poniéndose de pie. Propongo
Que reconozcamos el testamento legítimo de Richard Peterson y admitamos la violación de los estatutos en el nombramiento de ayer. Además, propongo que restablezcamos de inmediato el plan original de sucesión, nombrando a Alexandra Peterson como directora de operaciones. Con efecto inmediato. Yo secundó la moción, dijo la doctora Thompson. Gerald Hoffman, que había estado observando en silencio, asintió lentamente, como miembro más antiguo de la Junta presente. Solicito una votación inmediata. 1-1, los miembros de la Junta votaron, los leales a mi padre. Los que habían sido engañados por Márquez, pero que ahora veían la verdad. Incluso algunos que habían participado activamente en el golpe. Pero que ahora reconocían, hacia donde soplaba el viento, el resultado final. 14 a favor, 6 en contra. Fui oficialmente reinstalada como la legítima directora de operaciones de Peterson Enterprises. Las puertas se abrieron y entraron 2 oficiales de seguridad. Los había llamado antes como parte de mi preparación, explicándoles la situación y proporcionando documentación de mi estatus como accionista. Señorita Peterson, preguntó la oficial a cargo. ¿Cómo podemos asistirla? Por favor, escolten al señor Williams, a la señora Williams y al señor Reynolds fuera del edificio. Sus credenciales de acceso deben ser revocadas inmediatamente. El rostro de Márquez se contrajo de rabia. No pueden hacer esto. Esta es mi empresa. Renio, dije en voz baja. Nunca lo fue. Mientras la seguridad se acercaba, Stephanie tomó su bolso con fría dignidad. Esto no ha terminado, Alexandra. Lo disputaremos en la corte. Están invitados a intentarlo, dijo Isabella, reuniendo sus documentos. Estoy deseando interrogar a todos los involucrados en la creación de esa enmienda fraudulenta al testamento. Márquez tuvo que ser guiado físicamente hacia la puerta, todavía gritando amenazas e insultos. Howard Reynolds lo siguió en silencio, su mente legal ya calculando el daño profesional que se había hecho a sí mismo. Cuando llegaron a la puerta, no pude resistir un último comentario. Y Márquez tomó mi café negro. Solo para referencia futura, la puerta se cerró tras ellos, y por un momento, la sala quedó absolutamente en silencio. Luego, James Wilson comenzó a aplaudir. Otros se unieron, hasta que la sala de conferencias se llenó con el sonido de la aprobación y el alivio. Lo había hecho. Había recuperado la empresa de mi padre. Pero mientras el aplauso me envolvía, sabía que el trabajo real acababa de comenzar. Las horas siguientes a la confrontación pasaron en un torbellino de actividad. La reunión de la Junta continuó. Ahora con mi reconocimiento oficial como Q, teníamos problemas inmediatos que abordar. Revocar las órdenes ejecutivas de Márquez. Cancelar las reuniones con Verit Pharmaceuticals y comunicar el cambio de liderazgo a los empleados, socios y accionistas. James Wilson, ahora actuando como presidente interino de la Junta, se paró junto a mí mientras nos dirigíamos a la empresa a través del sistema de transmisión interna. Peterson Enterprises siempre ha sido una empresa familiar, les dijo a los empleados reunidos en el vestíbulo y a los que miraban desde sus escritorios. Reafirmamos esa tradición al dar la bienvenida a Alexandra Peterson como nuestra directora de operaciones, de acuerdo con los deseos de Richard. La confusión de las últimas semanas ha quedado atrás y avanzamos unidos en nuestra misión de crear tecnologías médicas que salvan vidas. Cuando llegó mi turno de hablar, lo mantuve simple. Mi padre construyó esta empresa con 3 principios: innovación, integridad y compasión. Esos principios seguirán guiándonos. Sé que ha habido rumores y incertidumbre, pero quiero asegurarles a todos que Peterson Enterprises sigue comprometida con su misión y con cada uno de ustedes que hace posible nuestro trabajo. La respuesta fue alentadora. Aplausos. Sonrisas. Incluso algunas lágrimas de empleados de toda la vida que conocían bien a mi padre. Pero no era tan ingenua como para pensar que la transición sería fácil. Márquez tenía aliados en toda la organización. Personas que él había promovido o les había prometido promover. Había resistencia, resentimiento y desafíos por delante. Pasé esa primera tarde en una serie de reuniones críticas. Primero con el equipo ejecutivo, la mitad de los cuales había sido nombrado por Márquez. Dejé claro que los evaluaría cada uno de ellos con base en su desempeño y lealtad a la misión de la empresa, no en las alianzas pasadas. Algunos parecían aliviados, otros cautelosos. Luego, se realizó una reunión con nuestros principales clientes, varios de los cuales habían escuchado rumores sobre la posible venta a Verit. Les aseguré que la división de investigación no estaba a la venta y que todos los contratos existentes serían cumplidos. La mayoría quedó satisfecha, pero nuestro mayor cliente, Memorial Hospital Group, seguía preocupado. Necesitamos estabilidad, dijo su directora de compras, Jennifer Mills. Este tipo de disputas de liderazgo nos pone nerviosos respecto a las asociaciones a largo plazo. Lo entiendo, le dije, por eso me gustaría invitarla a recorrer nuestra instalación de investigación.
la próxima semana y ver nuestro nuevo sistema de monitoreo de pacientes en acción. Seguimos siendo la misma empresa innovadora en la que siempre ha confiado. Ella aceptó el recorrido, pero no hizo promesas más allá de eso. Era un comienzo. Pero sabía que nos quedaba mucho trabajo por hacer en cuanto a reparar relaciones. Para las 7 de la noche, finalmente llegué a la oficina de mi padre. Ahora oficialmente mía. Me quedé en el umbral un largo momento antes de entrar. El espacio estaba exactamente como él lo había dejado. Desde la colección de dispositivos médicos antiguos en las estanterías hasta las fotos familiares sobre su escritorio. Caminé lentamente por la habitación tocando la silla de cuero donde se sentaba, los libros que había leído. Los premios que había ganado, Franklin me encontró allí, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Un gran día, dijo simplemente, el primero de muchos, respondí. ¿Cuál es la evaluación de daños? Me entregó una tableta con un informe preliminar. Márquez ya había comenzado a implementar cambios. Reasignó a 15 personas de investigación a ventas. Recortó el presupuesto de desarrollo del proyecto de interfaz neural y le pidió a Howard redactar cartas de despido para varios jefes de departamento leales a tu padre. Deslicé el dedo por el documento, mis preocupaciones aumentando. Hizo todo esto en 2 semanas. Se estaba moviendo rápido. El acuerdo con Berit estaba más avanzado de lo que pensábamos. Planeaban anunciarlo a fin de mes. Dejé la tableta sobre la mesa. Tenemos mucho trabajo por delante. Sí, asintió Franklin, pero no todo esta noche. Ve a casa. Alex, descansa un poco. Mañana será otra batalla, tenía razón. Pero aún, pasé otra hora en esa oficina, familiarizándome con los proyectos y prioridades actuales. Cuando finalmente salí, el edificio estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se habían ido por el día. Al caminar por el piso ejecutivo, ahora, con mi acceso totalmente restaurado, noté luz saliendo de lo que había sido brevemente la oficina de Márquez. Dentro, una joven mujer retiraba los objetos personales de Márquez y restauraba el espacio a su configuración anterior. Se sobresaltó al verme. Señorita Peterson. No sabía que aún estaba aquí. Ya me voy, dije, y usted es Alicia Wilson, soy del área de gestión de instalaciones. El señor Franklin me pidió que, reorganizara esta oficina. Sonreí. Gracias, Alicia. Y por favor, llámame Alex. Se relajó un poco. La gente está muy contenta de que estés de vuelta a cargo. Alex. El señor Williams cambió las cosas tan rápido que puso nervioso a todo el mundo. El cambio no siempre es malo, dije, pero debe ser pensado, intencional. No solo por el cambio mismo. Eso es lo que siempre dice mi papá. Él trabaja en I+D y dice. Tu padre salvó su trabajo 2 veces durante crisis porque valoraba a las buenas personas más que las ganancias. A corto plazo, era justo el tipo de historia que necesitaba escuchar al final de un día tan tumultuoso. Un recordatorio de por qué la lucha había valido la pena. Las semanas siguientes resultaron ser aún más desafiantes de lo que esperaba. 3 días después de la confrontación, Márquez y Stephanie presentaron una demanda impugnando la decisión de la Junta. Su equipo legal, liderado por Howard Reynolds, alegaba que la cláusula de aprobación por parte de los accionistas había sido aplicada incorrectamente y que el testamento modificado era legítimo. Isabella me aseguró que su caso era débil, pero la batalla legal sería una distracción y un desgaste de recursos. Mientras tanto, descubrimos que Márquez había hecho compromisos con varios socios que no podríamos cumplir, aparentemente preparándome para fracasos tempranos. La crisis más seria llegó cuando nuestra planta de fabricación en Boston reportó problemas de control de calidad con nuestro dispositivo más reciente para monitoreo cardíaco. Márquez había reducido el equipo de control de calidad como medida de ahorro y varios equipos potencialmente defectuosos fueron enviados a hospitales. Inmediatamente emitimos un retiro voluntario. Pero el daño a nuestra reputación fue significativo. Memorial Hospital Group suspendió su pedido y nuestras acciones cayeron un 15% en un solo día. Trabajé jornadas de 18 horas, viajando a Boston para supervisar personalmente la revisión de calidad, reuniéndome con los hospitales afectados, para reconstruir la confianza e implementando nuevos protocolos de seguridad que superaban los estándares de la industria. El retiro voluntario nos costó millones, pero me negué a comprometer la seguridad de los pacientes a lo largo de estos desafíos. Fui formando mi propio equipo ejecutivo. Algunos de los designados por Márquez demostraron su valía y se quedaron. Otros fueron reemplazados con una combinación de veteranos de la empresa y talento fresco externo. Restituí a los empleados que Márquez había marginado y restauré el presupuesto de investigación y desarrollo poco a poco, de manera constante. Recuperamos nuestro equilibrio, la demanda se prolongó, pero nuestras operaciones diarias se estabilizaron. Meses después de la confrontación, lanzamos una versión mejorada del monitor cardíaco con características de seguridad reforzadas y funcionalidad mejorada.
los pedidos aumentaron, incluyendo un contrato renovado con Memorial Hospital Group. A los 6 meses, logramos una importante victoria legal cuando el juez desestimó varias reclamaciones clave en la demanda presentada por Márquez y Stephanie. La meticulosa preparación de Isabella y la creciente evidencia del mal manejo de Márquez habían cambiado decisivamente la balanza a nuestro favor. Por esa época, comencé a realizar cambios más fundamentales en la cultura de la empresa. Mi padre había construido una organización fuerte, pero había áreas que podíamos mejorar. Implementé un sistema de comunicación más transparente. Creé equipos de innovación interdepartamentales y establecí un programa de desarrollo para empleados que identificaba y fomentaba el talento en todos los niveles. También transformé el espacio físico de trabajo, alejándome de la atmósfera corporativa estéril que Márquez había comenzado a imponer y regresando a la visión de mi padre de un ambiente creativo y colaborativo. El piso ejecutivo, antes aislado y exclusivo, se volvió más accesible. Convertí el comedor ejecutivo, poco utilizado, en un espacio comunal de innovación donde empleados de distintos departamentos podían reunirse y compartir ideas. 9 meses después de tomar el control, enfrenté mi mayor decisión hasta entonces: nuestra tecnología de interfaz neural, el proyecto que Márquez había intentado desfinanciar. Había logrado un avance. Habíamos desarrollado un sistema que podría ayudar a pacientes paralizados a recuperar cierta función motora. La tecnología era prometedora pero aún experimental, y llevarla al mercado requeriría una inversión masiva. La junta estaba dividida. Algunos querían licenciar la tecnología a una empresa más grande con mayores recursos. Otros sugerían un lanzamiento limitado y cauteloso para recuperar los costos de desarrollo antes de expandirse. Incluso algunos retomaron la idea de Márquez de vender toda la división. Después de considerar todas las perspectivas, tomé mi decisión. Desarrollaríamos la tecnología por nuestra cuenta, asociándonos con 3 hospitales de investigación. Para ensayos clínicos, era arriesgado y requería una inversión significativa, pero estaba alineado con nuestra misión principal: crear tecnologías médicas accesibles que salvan vidas. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Franklin tras anunciar la decisión. Este es exactamente el tipo de movimiento audaz que él habría hecho. Fue el mayor cumplido que pudo darme. Y sin embargo, comprendí algo importante. Ya no estaba solo siguiendo el plan de mi padre. Estaba trazando mi propio camino, tomando decisiones basadas tanto en sus valores como en mi propia visión para el futuro de la empresa. Aquella noche, sentada en lo que ahora era verdaderamente mi oficina, miré la foto de mi padre sobre el escritorio y sentí una paz que no había experimentado desde antes de su enfermedad. Estaba honrando su legado, no simplemente preservando lo que había construido, sino haciéndolo crecer, mejorarlo y hacerlo sostenible para el futuro. La empresa ya no era solo mi herencia. Se estaba convirtiendo en mi propio logro. Un año después de la dramática confrontación en la sala de juntas, Peterson Enterprises celebró su conferencia anual de liderazgo. Mientras estaba en el podio, mirando a los cientos de empleados reunidos en el salón del hotel, sentí una profunda sensación de logro y gratitud. Hace un año, Peterson Enterprises estaba en una encrucijada. Enfrentábamos desafíos que amenazaban no solo nuestros resultados económicos, sino nuestra propia identidad como empresa dedicada a la innovación, la integridad y la compasión. El público guardaba silencio, recordando la turbulencia de aquellos días. Hoy, me enorgullece anunciar que no solo hemos sobrevivido a esos retos, sino que hemos salido más fuertes gracias a ellos. Pasé a la primera diapositiva de mi presentación, que mostraba nuestros resultados financieros del año. Ingresos aumentaron un 17%. La productividad en investigación y desarrollo creció un 22%. La satisfacción de los empleados alcanzó su nivel más alto en la historia de la empresa, pero los números solo cuentan parte de la historia al continuo. La verdadera medida de nuestro éxito está en las vidas que hemos tocado. La siguiente diapositiva mostró a Emma Thompson, una paciente de 16 años que fue una de las primeras en beneficiarse de nuestra tecnología de interfaz neural. El video mostraba a Emma, que había quedado paralizada tras un accidente automovilístico, moviendo su mano por primera vez en 3 años. No quedó un ojo seco en la sala. Por esto hacemos lo que hacemos, dije suavemente. Por esto cada lucha, cada noche sin dormir, cada decisión difícil vale la pena. Después de la presentación, durante la recepción, me encontré rodeada de empleados ansiosos por compartir sus perspectivas sobre la transformación de la empresa, investigadores junior emocionados con la cultura colaborativa, ingenieros veteranos agradecidos por el renovado enfoque en la innovación sobre la ganancia, representantes de ventas energizados por tener productos en los que realmente creían. Rachel me encontró cuando la multitud comenzó a dispersarse.
entregándome una copa de champán muy necesaria. Vaya diferencia con respecto al año pasado, lo observó. ¿Recuerdas cómo apenas podías comer antes de esa reunión de la junta? Reí. Estaba aterrorizada, convencida de que iba a vomitar frente a todos. Nunca lo mostraste. Ese día fuiste una fuerza de la naturaleza. Franklin se unió a nosotras, luciendo relajado de una manera que rara vez veía en horas de trabajo. La demanda ha terminado oficialmente, era anuncio. Márquez y Stephanie retiraron las reclamaciones restantes esta mañana. Su abogado llamó a Isabella para arreglar los detalles. Es una noticia maravillosa, dije, sintiendo un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba al levantarse. ¿Alguna condición? Solo una, respondió Franklin. Márquez quiere una reunión contigo a solas. Dudé. No había visto ni hablado con Márquez desde aquel día en la sala de juntas cuando la seguridad lo escoltó. Fuera de una parte de mí quería negarse, por principio, pero otra parte mayor sentía curiosidad. ¿Qué podría querer después de todo este tiempo? Decidí aceptarlo, pero en un lugar neutral, no en la oficina. 2 días después, me senté en una sala privada del Riverside Café, la misma cafetería donde Franklin me entregó la carta de mi padre un año atrás. Cuando Márquez entró, me sorprendió lo diferente que lucía. El arrogante aire desaparecido, reemplazado por una actitud más contenida. Había perdido peso y en su rostro había una nueva madurez. Gracias por verme, dijo, sentándose frente a mí. Franklin me dijo que tenías algo que discutir. Márquez asintió, claramente incómodo. Quería decirte en persona que estoy retirando la demanda y sigo adelante. Acepté un puesto en una startup tecnológica en Seattle. Felicidades, respondí, con neutralidad. Te deseo éxito allá. Él me estudió por un momento. ¿No me odias, verdad?, preguntó. Después de todo, consideré la pregunta con cuidado. El odio requiere demasiada energía. Estaba enojada. Sí, dolida, traicionada. Pero odio. No deberías, dijo con una risa amarga. Lo que hice fue imperdonable. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante un año. Éramos hermanastros. Podríamos haber sido aliados. Márquez guardó silencio mucho tiempo. Estaba celoso, finalmente admitió. Desde el primer día, estaba claro que eras la favorita, la hija del padre. Mi madre siempre me decía que merecía una parte del éxito de Richard, que nos lo debía. Él te dio oportunidades con las que la mayoría solo sueña. Vicepresidenta de ventas a los 28, se lo señalé. Eso fue increíblemente generoso. Lo sé ahora, reconoció Márquez. Pero en ese momento, solo veía lo que no tenía y tú sí. La confianza total de Richard, su mentoría, su orgullo. Eso me sorprendió. ¿Y Stephanie? ¿Dónde está? Ahora, en su ida, viviendo de la indemnización del divorcio. Ya no hablamos mucho, vaciló. Ella fue quien más insistió en la toma de control. Me convenció de que merecíamos más, asentí, recordando la fría calculadora que era Stephanie y ahora. Ahora estoy tratando de construir algo por mis propios términos, sin atajos, sin manipulaciones. Me miró directamente a los ojos. Te debo una disculpa, Alex. Grande. Lo que te hice a ti, lo que intentamos hacerle a la empresa, estuvo mal. Lo siento. La disculpa fue inesperada y sentí que era sincera. Hace un año, quizá no habría podido aceptarla, pero los desafíos de liderar Peterson Enterprises me habían cambiado. Me habían dado perspectiva. Gracias por eso, dije. Aprecio tu honestidad. Al concluir nuestra reunión, Márquez hizo una última pregunta. ¿Crees que Richard estaría orgulloso de cómo has dirigido la empresa? Sonreí. Creo que sí, pero más importante, yo estoy orgullosa de lo que hemos logrado. La empresa ya no es solo su legado. También se está convirtiendo en el mío. Caminando hacia mi coche después, sentí un inesperado sentido de cierre. La conversación con Márquez me ayudó a darme cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel horrible día en la sala de juntas, cuando me confundieron con una secretaria. De regreso en la oficina, encontré a Franklin esperándome con un pequeño paquete. Esto llegó para ti, dijo, desde el almacén de Richard. Los abogados lo encontraron durante el inventario final. Dentro del paquete había una pequeña caja de madera con mi nombre grabado en la tapa. Al abrirla, encontré una nota escrita a mano por mi padre y su pluma estilográfica favorita, la que usó para firmar su primera solicitud de patente. La nota decía simplemente, para el siguiente capítulo, escríbelo con valentía, con amor. Papá. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras sostenía la pluma. Era como si de alguna forma él supiera exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. En el año desde que recuperé mi puesto, me había enfocado tan intensamente en preservar el legado de mi padre que a veces perdía de vista mi propia visión. Este simple regalo me recordó que, aunque honrar el pasado era importante, mi verdadera responsabilidad era con el futuro. Durante los meses siguientes comencé a implementar cambios que eran exclusivamente míos. Establecimos la Fundación Richard Peterson,
dedicada a hacer la tecnología médica accesible para comunidades desfavorecidas. Lanzamos un programa incubadora para mujeres emprendedoras en innovación médica. Reimaginamos nuestra estructura corporativa para ser más colaborativa y menos jerárquica. La tecnología de interfaz neural, que fue mi primera gran decisión, continuaba desarrollándose prometedoramente. Emma Thompson, nuestra primera paciente, había avanzado hasta poder mover todo su brazo y se había convertido en una poderosa defensora de nuestro trabajo. Hablando en conferencias médicas junto a nuestro equipo de investigación 18 meses después de la confrontación, Peterson Enterprises fue nombrada una de las empresas más innovadoras de América por Technology Review. El perfil que acompañaba destacó no solo nuestros avances tecnológicos, sino también nuestra cultura corporativa y compromiso con prácticas comerciales éticas. La periodista que escribió el artículo me preguntó cuál consideraba mi mayor logro desde que tomé el control. Mi respuesta la sorprendió. Crear una empresa donde nadie se ha jamás reducido a solo algo, le dije, no solo una secretaria, no solo una técnica, no solo una contadora. Cada persona en Peterson Enterprises es valorada por sus contribuciones, sus ideas y su potencial. Era verdad. El cambio más profundo que había hecho fue eliminar las jerarquías arbitrarias que crean distancia entre las personas y su verdadero potencial. El ejecutivo, que una vez me confundió con una secretaria, ahora lideraba nuestras iniciativas de diversidad e inclusión. Habiendo aprendido de primera mano el costo de subestimar a las personas basándose en suposiciones. En cuanto a mí, el camino desde aquel momento humillante en la sala de juntas hasta liderar una empresa próspera e innovadora me enseñó lecciones invaluables. Que a veces ser subestimado es tu mayor ventaja, porque te permite prepararte y planear mientras otros se vuelven complacientes. Que el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni oficinas en las esquinas, sino de visión, integridad y el coraje para defender lo que es correcto. Que la familia no siempre se define por sangre o matrimonio, sino por valores compartidos y respeto mutuo. Y, quizás lo más importante, que nuestra mayor fortaleza suele surgir de nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. En el segundo aniversario de haber tomado el control de Peterson Enterprises, organicé una celebración para toda la empresa. Mientras miraba los rostros de empleados que se habían convertido en colegas, socios y amigos, sentí un profundo sentido de pertenencia y propósito. Hace 2 años, les dije, alguien intentó reducirme a un estereotipo, a negar mis capacidades y derechos con una simple orden, tráenos café, fue para humillarme, para ponerme en mi lugar. Pausé, recordando ese momento de shock y enojo, pero en cambio, se convirtió en el catalizador de una transformación. No solo para mí personalmente, sino para toda esta empresa. A veces, nuestros mayores desafíos se vuelven nuestras mayores oportunidades de crecimiento. El aplauso fue cálido y genuino, reflejo de la cultura que habíamos construido juntos. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi oficina mirando la foto de mi padre, sentí su presencia con fuerza. No como una sombra a la que debía estar a la altura, sino como un fundamento sobre el cual estaba construyendo algo nuevo y significativo. Lo logramos, papá, susurré, y apenas estamos comenzando. ¿Qué momento en tu carrera te ha enseñado más sobre defenderte a ti mismo? ¿Alguna vez te han subestimado y has usado eso a tu favor? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video si te ha resonado. Recuerda, a veces quienes te subestiman te están dando la mayor oportunidad para demostrarles que están equivocados. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.